Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Voy a empezar diferente el video porque les había dicho que iba a ser al Superman, pero que le quería poner su ropita pues para disfrazarlo, ¿no? De que estuviera de incógnito. Entonces, miren, la capita se quita. Esta la vamos a guardar por un momento. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Voy a ponerle el saco, el traje y zapatos. De hecho, ya comencé un zapato. Entonces, ya saben que se quita la ropa y ya sale el disfraz de Superman. Entonces, vamos a hacer lo que es el traje. Ya les había comentado qué materiales iba a ocupar. De todas maneras, lo vuelvo a mencionar. Voy a utilizar un tono gris para el traje de Superman, el café para los zapatos, el blanco para la camisa y el rojo para la corbata. Entonces, voy a ver qué tal me sale porque va a quedar un poco gordito como la Heidi, porque pues voy a ponerle un buen de ropa, ¿no? Pero se me ocurrió hacer esto porque dije, ay, todos hacemos al Superman normal. Entonces, pero para poder hacer el disfraz necesitaba hacer al Superman primero y luego poner la ropa. Entonces, miren, ya comencé con los zapatos. Entonces, voy a hacer el otro zapato en color café. Estoy utilizando estambre angorita. Ustedes ya saben que pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Ay, algo importante. Antes de que se me olvide. Vamos a necesitar unos lentes del número 1. Porque Superman usa lentes. En este caso, no los voy a pegar. ¿Por qué? Porque Superman se los quita y se los pone. O sea, cada vez que se vuelve Superman, se los quita y se los pone. Entonces, miren, ahí está. Dejen, bajo un poquito. Ahí está. Así. ¿Ok? Entonces ahí está. Ya quedaron sus lentes. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer primero los zapatos y luego ya hago lo que es el pantalón, la camisa y luego el saco. Entonces, espero que les guste mi idea y que en esta segunda parte del muñeco ya lo tengan completo y ya queden con el disfraz y todo y que se pueda quitar y poner, ¿ok? Ok, vamos a comenzar los zapatos. Estos, van a ser en color café. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. Si hiciste 2 cadenas, en la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro la vuelta y jalo. En la segunda, todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y las voy a subir con una cadena. Y donde subo la cadena, ahí mismo empiezo el primer punto de la vuelta. En este caso es un aumento. Vamos a hacer 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 vamos a subir con una cadena y hago un punto bajo, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 voy a hacer una cadena y hago punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Si ves los subtítulos y tú eres de habla hispana,
Te sugiero que en la parte de aquí arribita hay un botoncito que es CC. Le des clic ahí y le quites los subtítulos para que no te molesten cuando estés tejiendo. Muchas dejan los subtítulos porque así van viendo las indicaciones que voy dando, ¿ok? Pero muchas personas no les gusta. Entonces, para que los desactives es ahí. Esa parte yo no la puedo manipular, solamente tú lo puedes manipular y es apretando en el CC y los quitas, los desactivas. Eso te va a servir para otros videos que vengan en otro idioma. Ahí a veces viene el doblaje en español y con que le des clic y escojas el idioma español, ahí vienen. Ese es un tip que te estoy dando para que en futuras ocasiones lo quites o los pongas, ¿ok? Ya terminé y en la vuelta 7 a la 9 voy a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo, ¿ok? Entonces, de las 7 a la 9, punto por punto, son 24, no, son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 10 vamos a hacer esto. Una cadena y hacemos 7 disminuciones. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y tejo 16 puntos bajos. Y nos da un total de 23 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 y 12 voy a tejer punto por punto, son 23 puntos bajos. Lo termino, rematamos y hacen el otro zapatito, ¿ok? Y ya quedó. Va a quedar hermoso. Se va a ver original de que le puedas quitar la ropita para que salga ahí ándale, Batman. Superman. ¿Ok? Entonces, lo dejo la vuelta 11 y 12 y regreso. O creo que es hasta la 11. Espérenme. Dejen cuento ay, son 6, 8, 10, 12. No, sí, son las 12 vueltas, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ahora vamos a hacer el pantalón. Y para eso vamos a hacer 2 tubitos. Vamos a hacer, el primero se remata, el segundo tubito no se remata. Vamos a tejer 22 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Vamos a tomarlas así y aquí voy a hacer un punto. Ay, espérenme, se me fue el nombre. Fue el nombre. Bueno, deslizado. Ay, no, si en serio. Subo con una cadena y voy a tejer. Punto por punto. Ok. Punto por punto son 22 puntos bajos. Los tejo y regreso. Bueno, de hecho, cada vuelta voy a tejerla punto por punto. Entonces voy a tejer 10 vueltas de punto por punto. 2, 4, 6, 8, 10. Sí. Entonces las tejo. Si es el primer tubito, sí rematen. El segundo no. Entonces, tejan los 2 tubitos y regresamos. Entonces, son de la vuelta 1 a la 10, punto por punto, son 22 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, ya tengo los 2 tubitos. Entonces, ahora viene lo bueno. Vamos a unirlos. Entonces, en la vuelta 11 voy a hacer 5 puntos bajos, 3, 4, 5,
y tejo aquí. Agarro un punto de la otra pierna y voy a tejer los 22 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Y me voy a la siguiente pierna, a la primer pierna, y hago, espérame, me equivoqué de lugar, es aquí, y voy a tejer, son 17 puntos bajos, para que me dé el total de 22 puntos bajos. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ahí está. Cierro la vuelta. Luego, en la vuelta 12 y 13 voy a tejer punto por punto. Son 44 puntos bajos, los tejo y regreso. Punto por punto. ¿Ok? No hay pierde. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 14 vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? 3 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en esta vuelta que acabo de pasar, en la última son 4 puntos bajos. No se preocupen, o sea, hagan hasta donde lleguen y luego lo que falta es con puntos bajos. Luego, en la vuelta 15 vamos a hacer lo mismo. 2 puntos bajos, una disminución hasta donde lleguen. Si les alcanzas completo, sí, bien. Si no, según yo sí nos tiene que, esta sí tiene que quedar exacta. La anterior no, pero esta sí. Entonces, no se preocupen, por eso no estoy dando número ni nada de cuántos puntos quedan ni nada, porque vamos a hacerlo así. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, vean cómo va quedando. Y aquí van los zapatitos. Entonces, de la vuelta 18 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Ok, ya quedó. De la vuelta 18 a la 20, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, cometí un error en la vuelta. Les dije que de la 18 a la 20, no, es de las 16 a la 18. Perdónenme, es que como hice correcciones, por eso me salió diferente, pero vean si sale. De todas maneras, se los voy a poner en el video, que es hasta de la 16 a la 18, pero vean, ya está quedando. Ahora vamos a hacer la camisa, pero estoy pensando que la camisa la hagamos como chaleco para que no ocupe tanto espacio en las mangas, para que no se haga así como muy abultado. Ahorita les explico. Ok, vamos a hacer la camisa. La camisa vamos a empezar tejiendo 24 puntos bajos más una. Y en la primera vuelta, a partir de la segunda cadena, vamos a hacer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Así, punto por punto. En la vuelta 2 voy a girar el tejido. Miren, terminé así, giro el tejido.
subo con una cadena y hago punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso, ¿ok? En la vuelta 3, giro el tejido y vamos a hacer esto. Una cadena y tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tejo 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo y tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4. Giro el tejido, subo con una cadena y en la vuelta 4 voy a hacer punto por punto. Son 4 puntos bajos, 5 puntos bajos en las 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 puntos bajos en las 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Y 4 cadenas de lo último, 2, 3 y 4. Ahora, giro la vuelta, subo con una cadena y en la vuelta 5 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta, hasta donde lleguen, ¿ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, en la vuelta 6, giro el tejido, subo con una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. De la vuelta 7 a la vuelta 12 vamos a tejer punto por punto. Se me olvidó pedir botoncitos de color, bueno, no, lo voy a agregar ahorita, antes de que edite el video. Y voy a pedir botones de chambrita para la camisa. Entonces, de la vuelta 7 a la 12, tejo punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, fue hasta la vuelta 10 porque a la 12 ya se va muy abajo. Entonces, voy a poner los botoncitos de este lado, en la parte de aquí, para que se abotonen en la parte de arriba. Entonces, tengo que pegarlos con hilo normal de costura. Y vean, voy a pegar 3 botones. Uy, aquí está el otro. Y me falta uno. Aquí. Entonces los coso y regreso. Ok, miren, ya quedó. Ya le pegué los botoncitos. Ya, así. Ahora vamos a hacer el saco. Es que si le hago las mangas, el saco va a quedar como muy apretado. Entonces, de todas maneras, nada más se va a ver esto. Entonces, vamos a hacer el saco. Ok, para el saco en color gris, porque es como un traje sastre, vamos a hacer 22 cadenas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, más una.
A partir de la segunda cadena voy a tejer 22 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Y vamos a necesitar, creo que son 4 marcadores de cuentas o contadores de cuentas. ¿Ok? La tejo y regreso. Ok. Ay, perdón, los contadores. Aquí. 2, 3 y 4. Vamos a empezar la vuelta 2. Giro el tejido y voy a hacer una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento. Ahí está. Luego tejo otros 3 puntos bajos y un aumento. Y marco en medio de los aumentos. Vean. Luego tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Un aumento. Luego tejo 3 puntos bajos. 2, 3 y un aumento. Marco el aumento. Y al final 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Tejo en la vuelta 3, giro, subo con una cadena y hago punto por punto hasta llegar a la marca. Donde llego a la marca, hago un aumento. Así. Subo la marca y lo pongo en medio del aumento. Y así. Voy a tejer en cada marca un aumento. Lo voy a tejer de la vuelta 3 a la 7. Sí, a la vuelta 7. Lo tejo así. Donde hay una marca, un aumento. Termino la vuelta, giro el tejido, subo con una cadena y vuelvo a hacer lo mismo. ¿Ok? De la vuelta 3 a la 7, lo tejo así y regreso. Ok. Ya terminé las 7 vueltas y en la octava voy a unir. Volteo el tejido, hago una cadena y hago tejo punto por punto hasta la primera marca. Ahí. Aquí. Quito la marca y me voy hasta la otra marca. Quito la marca y tejo hasta la otra marca. ¿Ok? Así. Ay. Muy bien. Aquí. Ya llegué a la marca. Quito la marca y me voy hasta la otra marca. ¿Ok? Y esa es la vuelta 8. Ya uní lo que son las axilas. Vean. En la vuelta 9, giro el tejido, subo y tejo punto por punto. No hay pierde. El mismo tejido te va guiando y entonces hacemos punto por punto en la vuelta 9. A ver, espérenme. Sí, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10, 9. No, espérenme.
2, 4, 6, 8, 9, 10. En la vuelta 10 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 11 vamos a hacer, giramos el tejido, subo con una cadena y hago 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. Lo tejo y regreso. 3 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, miren, ya voy en la vuelta 11 y voy a tejer de la vuelta 13, no, de la vuelta 12 a la 16, ¿no? Sí, yo creo que sí. De la vuelta 12 a la 16, punto por punto, no hay pierde, lo tejo y regreso, ¿ok? Yo creo que hasta ahí va a ser la altura del saco. Pero ahorita lo vemos. Si no, ahorita corrijo aquí en el video, pero es de la vuelta 12 a la 16, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, el saco lo llego hasta la vuelta 14, no hasta la 16. Y ya hice su manguita. Vamos a hacer la otra manga. Voy a hacer una cadena, jalo sin soltar las puntas y me sale la orejita. Entonces, aquí voy a clavar y hago una cadena. Y aquí mismo hago un punto bajo. Tengo que hacer 14 puntos bajos alrededor de la manga. Que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ay, aquí. 14 puntos bajos. Cierro la vuelta con un punto deslizado. A ver. Aquí. Y tejo de la vuelta 2 a la 8, punto por punto, 14 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo. Perdón. Y regreso. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y cierro con un punto deslizado. Llevo 2 vueltas. Entonces de la vuelta 2 a la 8 lo tejo punto por punto, remato y regreso. Ok, ahora vamos a hacer la corbata. Vean, ya quedó el saquito, el traje, y entonces nos falta la corbata. La corbata va a ser 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Más una. Y voy a tejer 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego hago 2 puntos dobles bajos. Y luego hago un punto alto.
y remato. ¿Ok? Esto lo voy a esconder y este lo voy a atorar en el botón que está aquí. ¿Ok? En el de la camisa. Y ok, ya quedó Clark Kent. Ay, se cayó los lentes. Ay, espérame. Ahí está. Espero que les haya gustado, que compartan, se suscriban. Se quita la ropa y queda como Superman. La capa queda aparte. Entonces espero que les haya gustado. Esta es una idea original para que, pues si lo quieres tener como Clark Kent y luego lo haces Superman, y le quitas la ropa y ¡tarán! Ya quedó. Entonces espero que les guste, que compartan, que me regales un lindo comentario, una manita arriba a mi tutorial. Porfa, ayúdame viendo todo el video con todo y comerciales, eso me ayuda muchísimo. Y tus manitas arriba y tu comentario me ayuda a crecer en mi canal. Mil gracias, nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.